Aquí estamos. Bueno, Amelia, ayer el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, autorizó la salida, o levantó más bien el impedimento de salida al imputado Víctor José Díaz Rúa para que éste viajara a España a tratarse una dolencia en las rodillas, de las que dice, según los abogados de Víctor Díaz Rúa, que tiene un dolor agudo en la rodilla que no le permite, pues, seguir, avanzar en su diario vivir, y por esta razón ha levantado el impedimento de salida para que este viaje a España a tratarse este caso. Y uno se pregunta por qué en esta situación, ante este caso complejo que se ha dado con los sobornos de Odebrecht, se permiten este tipo de acciones. Argumentan los abogados que el señor Víctor José Díaz Rúa padece o tiene estos padecimientos desde hace 4 años y que ellos habían desde el mes de agosto solicitado al juez especial Francisco Ortega Polanco que se le diera el permiso a Víctor Díaz Rúa a partir del día 3 del mes de septiembre para viajar hasta España, como decíamos, a tratar esta dolencia. No podemos decir que un ser humano no se puede enfermar. Sí. Ahora, hay enfermedades y enfermedades, ¿no? A España por un tema de las rodillas. Sí. Entendemos que el juez Ortega, que hasta ahora ha sido un juez muy bien valorado, es un juez que tiene una trayectoria intachable en los tribunales de este país, ha tomado en cuenta todas las particularidades que hay alrededor de esta solicitud. No obstante eso, tiene que llamarnos la atención como ciudadanos la forma en la que ante la ley parecería que se tienen algunos privilegios. ¿En qué sentido? Bueno, estamos hablando de uno de los principales imputados en el caso Odebrecht, que teniendo acceso a una serie de recursos, uno tiene que preguntarse incluso qué garantías tenemos de que no existe realmente un peligro de fuga por parte de Víctor Díaz Rúa. Y usted dirá, Amelia, pero en serio, con la cantidad de proyectos que tiene Díaz Rúa en República Dominicana, el arraigo, el famoso arraigo del que se habla en nuestro país, la familia que tiene. Sí, pero al señor del barrio, que está sometido a la justicia por un caso mucho menor, que lo tienen bajo una medida de coerción cuyo plazo se ha vencido en múltiples ocasiones, pero no se le han revisado nunca, si solicita permiso para ir al hospital público que queda a 2 esquinas, probablemente no le den esta autorización. Por eso es que es tan importante que en este país insistamos en la institucionalidad y en la igualdad ante la ley, porque entonces entramos en este nivel de comparaciones. Sí. ¿Que puede estar enfermo? Sí, pero aquí todo el que está ligado a un caso de corrupción importante termina enfermo. Entonces no hay manera de no compararlo porque les pasa lo mismo a todos. Le pasa lo mismo a todos. Se ha convertido en un procedimiento tan recurrente que entonces entramos todos en la escala del escepticismo y del cuestionamiento. Un problema de rodillas a España. Bueno, Díaz Rúa tiene los recursos suficientes no para ir a España, para darle la vuelta al mundo y regresar a la República Dominicana con toda tranquilidad. Ahora, el argumento se ve flojo, no somos médicos, habría que ver cuáles son los soportes que se entregaron sobre el tipo de tratamiento que se estaba siguiendo, si es que sus médicos están allá desde hace muchísimo tiempo, cuál es el nivel, el tipo de dolencia. Pero insistimos en la forma en que para algunos se sigue haciendo fácil tener cierto tipo de flexibilidades cuando vemos que en casos muchos menores se es un poco más firme y más rudo. Tiene derecho a hacer la solicitud y el juez tiene el derecho a autorizarlo. Ahora, Díaz Rúa, uno de los principales imputados en el caso de Odebrecht, sale del país con una autorización de levantamiento de el impedimento de salida. Entendemos que se han tomado todas las medidas del lugar
para asegurar su retorno hacia la República Dominicana, y estamos hablando de un momento en el que el caso incluso entra en receso porque el juez dio un plazo de 30 días a todos los imputados para que continuaran fortaleciendo sus argumentos de defensa, porque esa fue la solicitud que hicieron. Obviamente esa decisión será cuestionada. Obviamente tenemos que entrar en el escepticismo y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta acción. Ojalá y retorne bien, pero hemos visto a algunas figuras políticas importantes de otros países que han estado ligadas al caso Odebrecht, que no han retornado nunca a sus países de origen, que están prófugos. Tenemos la situación de Perú, por ejemplo. Sí. Por citar uno de los casos, tenemos casos de extradición de gente que sacó pie y después tuvieron que mandarlos a buscar, como en Panamá. Pero si el juez Ortega tomó esta decisión, entendemos que en consecuencia adoptó una serie de medidas que le permitirían garantizar el retorno de Díaz Rúa al territorio dominicano. Ojalá y así sea, pero estamos hablando del mismo señor que logró que un juez decidiera a través de un fallo en un tribunal que a él no se le podía investigar. Estamos hablando del mismo señor que tras salir del gobierno del doctor Leonel Fernández logró llevar a la justicia unos argumentos que son de verdad que sorprendentes, y a través de un fallo en la Suprema Corte de Justicia aquí se decidió que se podía limitar la facultad del Ministerio Público para investigar a un posible futuro imputado, porque a él no lo estaban acusando, a él lo estaban investigando. Sí. Y una sentencia de un juez dijo que a él no se le podía investigar. Estamos hablando de la misma persona que fue capaz de lograr eso en un tribunal en nuestro país, no en cualquier tribunal, en la Suprema Corte de Justicia. Entonces ese señor le duelen las rodillas, ojalá y se mejore, de verdad, que desconocemos la profundidad de su dolencia, pero ese señor que tiene tanta importancia en el caso de Odebrecht, porque estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas en el momento en que se desarrollaron algunas de las principales obras de Odebrecht en el territorio dominicano, saldrá del país a atenderse en España. Usted va a la mayoría de las cárceles dominicanas y usted ve muchísima gente ahí con problemas, con enfermedades críticas. Sin embargo, Víctor Díaz Rúa es favorecido, es privilegiado con una medida de este tipo para que pueda salir del país, mientras gente que a veces con prisión preventiva, que tienen dolencias terminales, no son privilegiados con este tipo de medidas. Entonces uno se pregunta dónde está la institucionalidad, dónde está la igualdad, dónde están los derechos, porque no es que una persona no se le conceda en un momento indicado de enfermedad por su salud un permiso de cualquier cárcel, de cualquier caso, de cualquier inconveniente que usted tenga con la justicia, pero el privilegio de favorecer a ciertas personas es lo que llama la atención en un caso tan complicado, un caso tan delicado como el caso Odebrecht, como lo es el caso Odebrecht. Bueno, y en el caso Odebrecht hay otras novedades. Ayer los abogados de Chu Vázquez dieron una sorpresa. Es que están pidiendo como testigos al expresidente Hipólito Mejía, al expresidente Leonel Fernández y a Danilo Medina. Argumentan que para demostrar que su defendido no tiene nada que ver con este caso, es importante la presencia de estos tres presidentes o expresidentes del país. En adición a esto, incluyen al actual Procurador General de la República. Los abogados de Chu Vázquez insisten en la trayectoria de este político, de este dirigente político, insisten en que pueden demostrar que su patrimonio es lícito. Han hablado de su trayectoria, el tipo de comercio y de actividad económica a la que se dedica, pero sobre todo entienden que estos presidentes podrían dar informaciones y detalles que permitan desvincularlo del caso Odebrecht. Lo interesante de esta solicitud es que se convierte en una solicitud que debió hacer la Procuraduría General de la República, porque se trata de un ministerio público que si entiende y argumenta que tiene un caso sólido con relación a Odebrecht
y toma en cuenta el modus operandi de esta organización en otros países del mundo, lo que aquí ha extrañado es que los presidentes que gobernaban este país en los 14 años en los que Odebrecht admite que sobornó y que pagó para lograr las obras, precisamente esos presidentes no han sido citados. De todos, el único que se presentó a la Procuraduría General de la República fue Hipólito Mejía, que creo que lo hizo a motus propio. No recuerdo si fue bajo una citación, pero creo que fue llamado para una entrevista, no un interrogatorio. Pero lo que ha pasado en todos los países del mundo es que se ha determinado que de alguna manera, en casi todos los países donde Odebrecht tenía sus redes, había un vínculo directo con los gobernantes de turno. La Procuraduría General de la República en este país no los ha llamado, no los ha llamado. Vamos a ver qué sucede en los tribunales de ahora en adelante con la inclusión de estas personas como parte del grupo de testigos que solicitará este imputado, que fue el de última inclusión incluso, valga la redundancia, el de última inclusión en la lista de los imputados de Odebrecht de manera sorpresiva porque no estaba dentro de los encartados iniciales, sino que a la hora ya de determinarse quiénes irían a esta fase del juicio, entonces se incluyó a Chu Vázquez. Sí, se ha dicho, algunos juristas han argumentado que esto se trata de que el caso se tarde un poco más, de que se prolongue este pedimento de los abogados de Chu Vázquez, pero él entiende que con la comparecencia de los expresidentes y del actual presidente, pues probaría su inocencia ante el juez especial o ante la Suprema Corte de Justicia que trata el caso Odebrecht. Lo que uno espera es que el imputado, o más bien los abogados de los imputados, pues aclaren en qué circunstancia y en qué calidad irían los expresidentes. Bueno, ya sabemos que de testigo, pero ¿cómo estarían, cuál sería la presencia de esto? Sabemos que tanto los expresidentes Leonel Fernández como Hipólito Mejía, en el caso de Hipólito, dijo en una ocasión que no tenía ningún inconveniente en asistir, fue de manera voluntaria a la Procuraduría a ofrecer declaraciones. Está por verse si el presidente actual de este país asistiría como testigo a un juicio de esta magnitud y si el expresidente Leonel Fernández haría lo mismo. Bueno, y a manera de resumen, damos seguimiento a varios temas adicionales. Obviamente está pendiente la aprobación del reglamento de la ley de partidos. Mientras tanto, en el Congreso Nacional continúan las conversaciones relacionadas con la ley electoral y a partir de ahí comienzan a discutirse aspectos muy importantes, entre ellos la posición del Tribunal Superior Electoral de que en las juntas municipales haya una división de funciones entre personas que se dediquen a la parte administrativa y otras que se dediquen a los temas de carácter contencioso. Busca de esta manera descentralizar la solución de muchos conflictos que se generan en el periodo electoral. Cuando los jueces del Tribunal Superior Electoral estuvieron aquí en nuestro programa, ya habían advertido que esta sería una propuesta que presentarían ante los miembros de la comisión que estudia la ley electoral. Para algunos legisladores, uno de los temas más relevantes a tomar en cuenta con relación a esta decisión es si no se burocratiza mucho la forma en la que quedarían estructuradas estas juntas municipales, el periodo para el cual serían nombrados estos funcionarios, si sería permanente o sería circunstancial, porque esto también determinaría el presupuesto que se necesita para poder, digamos que, atender a esta solicitud del Tribunal Superior Electoral. Claro, lo que ven los miembros del Tribunal Superior Electoral es que de esta forma no todo tiene que venir a Santo Domingo, no todos los conflictos electorales tienen que venir a Santo Domingo. Vamos a ver si se le busca la vuelta. Escuchemos al presidente del Tribunal Superior Electoral y posteriormente al diputado Julio Valentín, que hizo también un análisis al respecto en el Congreso Nacional. Presentarle a la Comisión Bicameral la propuesta de dividir las juntas electorales municipales en dos salas, una sala contenciosa y una sala administrativa, como ocurre en el órgano superior. Usted ve la Junta Central Electoral que administra y tiene el Tribunal Superior Electoral que juzga, porque tú no puedes ser juez y parte.
Vamos a escuchar al senador Julio César Valentín. Hay que ver siempre el impacto financiero, el costo financiero de cada una de las decisiones. Y otros se preguntan qué harán cuando no hay elecciones. Es una de las preguntas. Vamos a ver cómo termina esto estructurado. Aquí se crean muchos organismos y muchas funciones, y cuando se habla de un presidente, un asistente o una o dos personas para que a la hora de decidir los votos, digamos, no haya un empate en la votación, una secretaria, etcétera, ya estamos hablando de una distribución importante. Hay quien sugiere incluso que esa estructura no sea municipal sino regional. Sí. Tienes razón, el Tribunal Superior Electoral cuando dice que es difícil que todo lo que se discute en materia contenciosa, todos los conflictos tenga que dirimirlo ese tribunal de manera directa, cuando en realidad hay temas de menor peso que pudieran ser resueltos directamente en los municipios si tuvieran la posibilidad. Y que las juntas electorales no sean juez y parte, o sea, que no tengan que decidir en los conflictos, sino que la Cámara Contenciosa que se cree, pues pueda dirimir estos conflictos. Como ya decías tú, Amelia, no se crea este cúmulo de conflictos, de soluciones al proceso electoral en el órgano central, de modo que en cada municipio pues se pueda decidir inmediatamente sobre estos recursos que se elevan en los procesos electorales de manera normal.